Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte que recomiendo que si recién llegan y no vieron la primera parte sobre animación para videojuegos, la puedan ver, sobre todo porque hay mucho contenido de tips. Y bueno, les comento que en el día de hoy lo que vamos a estar viendo es el siguiente paso al planteo de poses que vimos la clase pasada, video pasado, que vendría a ser el planteo del blocking. ¿Sí? Así que eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Repasemos qué es lo que teníamos de la otra vez, de la clase pasada. ¿Sí? Vamos a darle play a esto. Habíamos planteado esta primera pose y la otra pose un poco más como entusiasmado. En otro orden de cosas, dicho sea de paso, entre la última clase y esta, fui a ver las Tortugas Ninjas al cine. Recomiendo que la puedan ver acompañado de sus hijos, de cualquier miembro de la familia, porque realmente está orientada tanto para adultos nostálgicos como para aquellos que nunca vieron nada de las Tortugas Ninja, e incluso también para chicos, ¿sí? Está muy muy linda y estéticamente a mí me gustó un montón. A nivel guión tiene algunas cosas que se pueden comentar más o menos, pero la verdad es que es una muy linda película, abre un universo súper lindo que creo que se puede profundizar mucho más y crea su propia estética dentro de toda esta movida que es la estética más Into the Spider-Verse, o creo que también lo hicieron en la última de El gato con botas, esa no la vi, pero vieron que está como esta onda que a mí me encanta de que sea 3D pero que parezca ilustración, jugar mucho con los trazos. Spider-Verse tiene esta cuestión de que básicamente cada fotograma es un fondo de pantalla, o sea, está trabajado a mano. Y bueno, y las Tortugas Ninjas creo que entre todo esto no hace más de lo mismo, encuentra su propia estética, su propio camino, innova un montón y a mí personalmente me encantó cómo parecen ilustraciones 3D, es una locura. Así que vayan a ver, es una peli que no va a defraudar. Dicho esto, ahora sí, vamos a continuar con el blocking, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a ver estos keyframes principales de todo el personaje. Tenemos un key en el 30, que es cuando está hablando, ¿sí? Otro key en el 91, hicimos acá, que es cuando cambia la segunda pose. Y este keyframe está de más por ahora, ¿ok? Y después cuando vuelve a la pose principal, que lo que habíamos dicho, una de las últimas cosas que habíamos dicho en el video anterior, era que, de hecho ahora lo podemos agregar en el blocking, ¿sí? Que en esta pose, para que no quede tanto tiempo hablando en esta pose, obviamente que después se puede meter algún submovimiento, como abrir un poquito una mano, ¿ok? Pero no son poses tan marcadas como esta o esta, ¿sí? Bien. Vamos de hecho a agregar esta otra posecita más pequeña, que podría ser simplemente balancear un poquito el torso para un costado, ¿sí? Abrir un poquito la mano, ahí, quizás la otra también. ¿Ven? Algo muy sutil, ahí. Vamos a abrir un cachito más. Vamos a jugar un poquito con los dedos también. Sí, ahí. Con 3 dedos se hace un poco más difícil que sea tan expresiva la mano. Pero bueno, es otro motivo por el cual hay que ver pelis como las Tortugas Ninja, donde justamente muestran cómo lograr que por momentos parezcan personajes que tienen 5 dedos pero con 3. De hecho, dato de color, ya que estábamos, cuando uno estudia historia del cine animado, lo que enseñan es que en la época de los dibujos tradicionales, ¿sí? Que se dibujaba con papel y lápiz, se dieron cuenta que muchas veces era medio engorroso dibujar 5 dedos en los personajes. Por eso empezaron a darse cuenta que con 4 dedos realmente pasaba desapercibido, que faltaba uno, y se podría lograr la misma o mejor expresividad, porque tenía más espacio para maniobrar. ¿Por qué? Porque además, imagínense que un personaje animado no tiene los dedos con las proporciones humanas, suelen ser más gorditos. Y acá ya
no estoy 100% seguro de lo que voy a decir, pero vieron que muchos dibujos animados, sobre todo la época de Bugs Bunny, ni hablar de Mickey Mouse, que lo tengo por ahí atrás, Goofy, ¿sí? ¿Qué más? Estoy pensando algún otro. El Pato Lucas no, justo, porque no tiene. ¿A qué me estoy refiriendo? Con el tema de los guantes. ¿Por qué se usaban tanto los guantes? Y repito, esto estoy hablando no sin saber, pero no 100% seguro. Se usaban muchos guantes porque, como todos los personajes tenían los guantes, permitía reciclar las poses de las manos, ¿sí? Algo así como lo que hoy tenemos acá. Herramientas como el Animbot. En ese momento obviamente no existían porque ni siquiera existía la posibilidad o sea, no existía la computadora. Entonces tenían que encontrar la manera de reciclar, ¿no? Y ahí nace esta cuestión del guante que permite, digamos, calcar o recortar la pose y llevarla a otro personaje. No sé cómo funcionaba a nivel tradicional. Pero sí, el tema del reciclaje como tal, como copiar y pegar poses, ¿no? Pasar poses de un personaje al otro, no es algo que nace. De hecho, es de las primeras cosas que nacen dentro de la animación, porque se dan cuenta que es, además de mucho laburo, que realmente si hay dos personajes que comparten una pose, una animación, se pueden reciclar. Y esto me lleva también a hablar, ya que estamos hablando un poco de la historia del cine animado, de Hanna-Barbera. Hanna-Barbera eran dos personas, dos hombres, que no me acuerdo si era William Hanna y Joseph Barbera. Eran los especialistas en reciclar, por eso los Picapiedras, los Oyogi, ¿qué más? Bueno, todo lo que es Scooby-Doo, ¿no? Pero estoy pensando en los Picapiedras, los Oyogi, los Supersónicos, que eran todos dibujos animados que compartían bastante la fisonomía. Entonces, por ejemplo, permitía reciclar caminatas, ¿sí? Los pies de un personaje al otro. Aún así, o sea, Hanna-Barbera eran los profesionales del reciclaje. Aún así me parece increíble. Es parte de mi infancia. Yo cuando era chico ya todos estos dibujitos animados eran viejos, pero se transmitían mucho en la tele. Hoy creo que ya no. Y nada, realmente es increíble. Estoy muy contento de haber nacido en esa época. Pese a eso, igual no miraba muchos dibujos animados. O sea, dejé de ver dibujos animados a la edad que se supone que uno ya no mira más dibujos animados. Y nunca fui un gran apasionado por los dibujos animados. Bueno, mientras terminaba de hablar pavadas, acá tenemos una pose, ¿sí? Fíjense que algo que quiero marcar también, que seguramente ya lo comenté en el video anterior, es cuando uno hace una pose más, ¿sí? Que al final de cuentas terminé variando bastante y haciendo otra pose más. Cuando uno hace una pose, fíjense que no animo solamente los brazos. O sea, en mi cabeza sí, obviamente lo que hace el personaje es abrir los brazos, pero cuando uno se mueve, no abre solamente los brazos, saca el pecho para adelante, puede levantar los hombros, siempre la cadera se mueve un poquito, ¿ok? Entonces, esa es la clave cuando uno está planteando poses. ¿Bien? Vamos a verlo, vamos a seleccionar todos los controles y vamos a ver cómo se ve esto en el tiempo. Bla, 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 cambia de pose, bla, 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 cambia de pose, pa, tuki y termina. Yo creo que estoy tratando de pensar esto que les decía la otra vez, ¿no? De que no queden las poses distribuidas de forma simétrica en el tiempo, sino que haya momentos más explosivos, momentos más tranqui. Bien, pero acá tenemos los keyframes de estas poses principales. Vamos ahora a empezar a marcar de qué momento a qué momento quiero que cambie una pose a la otra para encaminar el blocking. Por ejemplo, acá, ¿sí? Yo quiero que esta pose la mantenga muy poquito, la verdad, como bla 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 y baja. Entonces acá voy a hacer un keyframe y voy a acercar este para acá, para que ¡tuc! Ahí ya baje. Después, entre este y este, en el medio voy a trabajar el blocking, ¿sí? Voy a marcar, como siempre digo, los diques de contención, o sea, una punta de animación y la otra. Aunque visualmente no se entienda mucho todavía, ahora ya lo van a entender. Entonces, acá yo ya marqué, vamos a usar colores del Animbot para que se entienda mejor, miren. Ahí va. Bien, ahí ya marqué esta punta y esta punta. Bien, ahora, acá va a estar hablando, bla, 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 y acá voy a hacer un keyframe con todo seleccionado, porque quiero que acá abra. Y al toque, o sea, enseguida, ¿sí? Le copio esta pose acá. Quiero que abra y cierre, ¿ven? Tuki. Muy sutil. Una vez que tengo esto, lo voy a marcar en amarillo. Esto es algo que se me ocurrió ahora, lo del amarillo, ¿eh? Para que vayan entendiendo bien cuáles son las puntas de animación reales. Después,
teniendo en cuenta que esto es un ciclo, acá está hablando, bien, y acá podemos hacer que del 20 al 30, o un poquito más ahí, ¿sí? Marco esta pose y marco esta pose. Los pongo en amarillo porque ya los resolví. Y me faltaría ver... Yo cuando digo bla 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 me imagino el personaje hablando, ¿sí? Para ver en los tiempos. Mi clave para ver si... Mejor dicho, para planificar un poco los tiempos, es darle play, imaginarme lo que está pasando, y cuando quiero hacer algo, o quiero agregar una pose, o quiero decir, bueno, esta pose va hasta ahí, tac, le doy pausa, ¿sí? Entonces, yo siempre doy el ejemplo del Tutti Frutti. ¿Vieron? Cuando uno dice Tutti Frutti, dice A, B, C, y va contando, y de golpe, basta. Bueno, lo mismo acá. Yo le doy play, me imagino cuando termina la pose, y cuando en mi cabeza la animación... Esto también es práctica, ¿sí? No es que sale, no es algo que se aprenda estudiándolo, es algo que se va practicando. Pero digo, cuando uno dice, no sé, esta pose me la imagino hasta acá, pongo pausa y más o menos ahí me guío. Por supuesto que después en el resultado final uno puede ir cambiando algunas cosas, pero es una buena manera de empezar a pensar la animación antes de verla, ¿sí? Que es lo más difícil, de hecho. Vamos a poner ahí. Tuki se pone contento y ahí baja. Bien, entonces vamos a determinar los momentos que tenemos hasta acá. Tenemos este primer momento donde pasa de la pose que está acá a la pose que está acá. Este segundo momento donde pasa de esta pose en la que venía hablando a esta, ¿sí? Acá va a estar hablando como bla 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 en el lugar, manteniendo esta pose, ¿ok? Y después vuelve acá a relajar un cachito. De hecho, a ver, esta pose no hace falta que sea exactamente la misma de relax, pues podemos cambiarla un poquito, ¿sí? Podemos ponerla ahí. De hecho podemos hasta cerrarle un poquito los puños. Esto después se puede cambiar también, para que no quede igual en pose de GTA San Andreas, ¿no? Vamos a bajarle un poquito el pecho. ¿Esto qué hace? Uy, qué bueno que está este controlador. Bueno, no tanto para eso, pero sí para curvar un poquito, está genial. O para la misma respiración, lo vamos a usar para respirar un cachito. No exagerado, ¿sí? Muy sutil. Qué bueno. Hay cosas que uno va descubriendo también del rig después, ¿no? A ver, mira, me gusta esto, ¿eh? A ver ahí, si lo dejamos ahí, baja. Ahí va. Bien, y después esta pose, selecciono todos los controladores, la copio acá y queda así. Tac, baja. Y ahí ya está en la pose final. Perfecto. Bien. Ahí ya tenemos definidas las mismas poses de la otra vez, pero mejor distribuidas en el tiempo, ¿sí? Agregamos una más al final y dimos bien los momentos donde empieza una pose y cuando cambia la otra. ¿Qué hago ahora? Con todos los controladores seleccionados voy a empezar a plantear la parte troncal de este video, que es el blocking. Mejor dicho, el blocking ya está, es esto que estamos viendo. Vamos a darle un poco más, vamos a ir a un segundo nivel de blocking. Vamos a empezar a agregar poses intermedias, ¿sí? Porque repito, el blocking ya está. Esto que están viendo ahora ya es un blocking muy básico, a nivel de que podría ser parte de un layout más bien. Un layout muy avanzado. El layout es la etapa previa al blocking, donde simplemente se pone el personaje con alguna pose muy rústica. Pero bueno, nada, es la previa del blocking tal como lo vamos a terminar en el video de hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Empezar a laburar qué es lo que pasa en el medio, o sea, cómo llega de esta pose a esta. Para esto voy a estar utilizando, podría usar el Twin Machine, que acá lo llaman Twinner, creo que se llama acá. La verdad es que el Twin Machine o el Twinner de Animbot a veces me cuelga el programa. Entonces voy a estar usando el clásico Twin Machine, que también es un script que está buenísimo, es gratuito. Voy a pausar porque voy a estornudar, denme un segundo. No estornude, claramente. Bien, entonces vamos a abrir el Twin Machine, que les digo, es un script gratuito que lo pueden encontrar en Higent 3D. Yo siempre lo busco ahí. O lo pueden googlear. Googlean Twin Machine, ¿sí? Hay un tutorial en mi canal de cómo instalarlo y todo, creo. Repito, es gratuito y está buenísimo y les voy a explicar directamente para qué sirve con la práctica, ¿sí? Vamos a pasar a la práctica directo. Selecciono todos los controladores del personaje con Select Similar. También pueden usar el Control Set. Este personaje no tiene un Control Set, así que vamos a seleccionarlo así.
Y lo que hago acá es lo siguiente. Me aseguro, cosa que ya lo hice, pero lo hago para mostrarles lo importante que es, que todos los controladores tengan un keyframe en cada uno de los keyframes que marcamos, ¿sí? O sea, todos los controladores con keyframe acá, aprieto la S, selecciono este, aprieto la S y así con todos. Creo que el video anterior lo terminamos así, de hecho. Ahora, me voy a parar, por ejemplo, en el medio, no en cualquier lugar, sino que yo lo que trato de pensar siempre es cuando trabajo el blocking, ¿sí? Además de tener la pose inicial y la pose final, tener una pose de anticipación, una pose de overshoot, ahora vamos a hablar qué es, y la pose final, ¿sí? Entonces, la pose de anticipación, voy a venir acá, más o menos por ahí, 5 frames después. Yo siempre, miren lo que hago, tiro, el Twin Machine básicamente lo que hace es, si ustedes llevan esto más para acá, les hace una pose más parecida. ¿Estás escuchando? Parecía el tren, pero el tren por acá cerca no. Ah, son los bomberos. Siempre pasan los bomberos cuando estoy haciendo el video. Espero que nunca pasen por acá. Fíjense, si yo tiro la perilla más para la izquierda, me genera una pose más parecida a la del 20. Si yo la tiro más para la derecha, me genera una pose más cercana a la del 30 y pico, a la del 35. ¿Sí? Entonces, como es una anticipación, yo voy a hacer una pose más parecida a la del 20. Ahí, ¿ven? Tuki. Pero como es una anticipación, justamente, vamos a agregarle algo más. No solamente como queda en el Twin Machine, porque si no, eso no tendría gracia, porque es lo que va a hacer el programa cuando pasa las curvas automático. Acá lo que voy a hacer es agacharlo un poquito, por ejemplo, ¿sí? Lo llevo para abajo. También puedo llevar el torso un poquito para abajo. Vamos a... ¿Cuál es el torso? Este. La cabeza puede estar un poquito tendiendo a estar para arriba por un tema de overlapping, ¿ok? Las manos podemos llevarlas un poquito para adelante, ahí. Esta también. Después, por supuesto, que en la etapa de pulido, que es lo que veremos en el video que viene, todos estos detalles lo vamos a mover keyframe, vamos a borrar cosas que hicimos incluso en el blocking. Vamos a hacerlo mierda el blocking. Pero por ahora, ¿sí? Nos sirve. Esperen que vengo acá. Ahí va. ¿Ven? Tuki. Anticipación. De hecho, esta mano, por ejemplo, podría estar un poquito. Podemos agarrar acá y solamente aplicarle Twin Machine a una mano en particular, a un objeto, ¿sí? A un controlador, perdón. Para que, nada, esté más desfasada del resto. Entonces, ¿ven? Ahí. Y siempre tratando de tener este concepto del overlapping. O sea, la mano tendiendo a estar en la pose anterior. Lo mismo con los dedos. Un poquito ahí. ¿Ven? Tuki. También es una buena instancia para... Ahí va. Tuk. Es una buena instancia para jugar si quieren con algún parpadeo. Pueden decir, bueno, cuando el tipo anticipa, ¿no? Le cerramos los ojos. Estos parpadeos están medio raros. O sea, es medio complicado de lograr el parpadeo. Al menos de la manera en que yo lo encontré. Pero bueno, ahí va. ¿Sí? Ahí. Cierra los ojos. Tuk. Los abre. Ahí va. Tac. Acá puede seguir teniendo... ¿Saben que me gusta más arriba esto, no? Estaba viendo en general que tiene como la boca muy abajo. Ahí va. Eso es más tortuga, ¿no? ¿O soy yo que estoy mal? Está como muy abajo la boquita, ¿no? Bien, supónganse, vamos a hablar, ya que estamos, una herramienta muy piola del Animbot. Supónganse que dicen, che, la puta madre, la verdad me gustaría que la boca durante toda la animación esté un poquito más arriba. Entonces lo que hago es selecciono de el controlador, todos los keys, o sea, toda la timeline. Agarro esta herramienta que no la veo. Acá está, estos rombitos. Clic ahí. Voy a cualquiera de los keyframes, por ejemplo el primero. Y miren lo que hago, edito la pose. Puedo subirlo, esto lo pueden laburar ustedes como quieran. Bien, ahí, la edito. Y después se mantiene esa edición en todo. Pero respetando la animación que tenían de antes, ¿ven? Queda más arriba. Está buenísima. En vez de usar una layer de ajuste, por ejemplo, se trabaja así. Y cuando terminan, tuki, acuérdense de salir de ese modo. Y ya está. Ya vuelven a trabajar cada keyframe de forma independiente. Bien, dicho esto. Les decía, blocking. Ahí vamos.
Y les decía que la otra etapa importante, acá podría seguir trabajando un montón de cosas, pero al menos yo lo uso, cuando laburo para videojuegos, lo uso como una instancia para nada, para empezar yo a darme una idea de cómo se va a interpolar, que el Maya también tenga idea, ¿sí? Sobre todo si son poses muy distintas una de la otra, el Maya necesita eso, porque si no va a interpolarlo de forma muy automática y fea. Y les decía que la otra pose que me copa es el overshoot. El overshoot, básicamente, creo que se llama así, overshoot. Yo lo llamo así porque está en una opción del Twin Machine. Lo que hace el overshoot, terminar el lavarropas, es, fíjense, vamos a ir acá. El overshoot es la pose de llegada, pero un tanto más exagerada. ¿Para qué? Para que si la pose de llegada es, por ejemplo, esta, así como estoy yo ahora, ¿sí? El overshoot lo que hace es exagerarla. Para que cuando vengo, primero se exagere y después quede en la pose. Es como ese ablande del final. Para que no llegue y tú quede clavado en la pose, ¿ok? Lo que hace es exagera y vuelve. Ese es el overshoot. Por defecto, como viene con el animbot, o sea, acá lo podemos tildar para que esté el overshoot. Lo puedo tirar al máximo. Y lo que hace es, ven, exagerar todos los keys y después baja. A mí nunca me gusta cómo funciona el overshoot. Voy a llevar este key más para adelante. No me gusta mucho cómo funciona el overshoot por defecto. Entonces, a veces yo lo saco, no lo uso. Depende del día, la verdad. Entonces lo que yo hago es, me genero con todo seleccionado, la misma pose que tengo acá. Y yo a mano lo genero el overshoot. ¿Qué vendría a hacer esto? Por ejemplo, levanto un poco más ahí, ¿sí? Llevo esto un poquito más para arriba. Esto un poquito más acá. Me gusta a mí generarlo a mano, pero si no, pueden usar el animbot como para ayudarse, ¿eh? No es que está mal, ni mucho menos. De hecho, para alguna parte en particular pueden decir, bueno, para esto sí quiero usar overshoot, tuki, y les habilita ven, esta parte extra, y overshotean ahí. Entonces, tuki, ¿ven? Entonces ahí tienen la llegada y el ablande. Pueden empezar a elaborar también los desfasajes entre dedos. ¿A qué me refiero en esto? Y bueno, acá un dedo puede estar un poquito más hacia abajo. Ahí, ¿ven? Queda mucho más linda la silueta que estos dedos encimados. Esa silueta queda mejor. Tuc. ¿Sí? Acá pueden abrir un poquito más los dedos. Modificar el resultado que nos da el Twin Machine. Esa es la clave. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a hacer el mismo proceso con las demás cosas. Lo voy a hacer un poquito más rápido para hacer más dinámico el video, ¿sí? No nos va a tomar más de 10 minutos. Mismo proceso a partir de ahora. Keyframe, ¿sí? Llevo siempre esto un poquito más para adelante. Hacemos ahí con todo seleccionado. Ahora sí. Keyframe. Me estaba dando cuenta que si seleccionaba este controlador no me funciona el Select Similar. Raro. Select Similar. Ahí va. Keyframe. Y keyframe. Ahí va. Bien. Entonces, próximo paso. Vengo acá. Un poquito de Twin Machine, ¿sí? Para empezar a llegar a una pose parecida. Esto lo llevo más para abajo porque el tipo acá es un cambio muy brusco de pose, ¿no? Como que va a estar ansioso. Esta pose es muy ansiosa, como que está como super happy, ¿no? Entonces nada, anticipa. Ahí podemos bajarle el pecho un poquito. Ahí también, ¿sí? Para anticipar, para que sea una pose bien explosiva. Acá también le vamos a cerrar los ojos, aunque sea para tener de referencia. Ahí podemos cerrarle la boca también. Si le cerramos vamos a levantarlo un poquito también. Si le cerramos la boquita, también facialmente va a quedar explosivo, porque se comprime y después se estira. Es como el stretch y el squash, por eso es tan importante el ejercicio de la pelota. El stretch y el squash se comprime y se estira, ¿sí? Stretch y squash. O no, al revés. Squash y stretch. Nunca sé cuál es cuál. Tengo que pensarlo mucho. Bien, entonces acá
Vamos ya a llevarle las manitos ahí. Y a todo esto, además de que visualmente se empieza a ver mejor, a nivel workflow dentro de una productora sirve para que cuando yo, por ejemplo, estoy avanzando con esto, la importancia del blocking es que yo se lo puedo pasar a mi director de animación, a mi jefe, a mi superior, y va viendo cómo se va dando. Y si tiene alguna corrección, es mucho más fácil para el animador en cuanto a tiempos y en cuanto a si es más viable o no, corregir un blocking que corregir una animación terminada. Y además para la producción es también ahorra tiempo y costos, ¿no? Anticipa y explota. Tuki. ¿Sí? ¿Ven? Ahí. Esta mano podemos llevarla un poquito más para atrás, capaz. Ahí va. Tac. Y ahí habla, bla, 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 bla. Podemos dar un overshoot. Yo acá no le voy a dar overshoot con estas poses. Creo que para esto puntualmente, como es tan explosivo, creo que está bien, ¿sí? O vamos a hacerlo para ser coherente con lo que digan. Lo que hago acá es, vamos a poner esta pose acá y vamos directamente a usar el overshoot del Twin Machine. Está al máximo. Ahí está. Bueno, ven, es muy exagerado el overshoot como me lo hizo. Vamos a llevarlo un poquito menos. Un poquito menos. Un poquito menos. A ver ahí. Ahí va. Tac. ¿Sí? Y si es muy difícil lograr un overshoot más exagerado porque la pose es muy exagerada, lo que podemos hacer es la pose final la desexageramos un poco y listo. Sobre todo la cadera. La cadera para mí es la que maneja todo. ¿Sí? También podemos generar desfasajes, o sea que en el overshoot acá el brazo se overshootee más, por ejemplo este. ¿Sí? Ahí. La cara un poquito más. Esto puede seguir estando cerrado, los ojos, o sea, empezar a jugar con las partes por separado. Esa es la clave de usar bien el Twin Machine, ¿no? Empezar a laburar cada parte por separado. Vamos a exagerar ahí, miren. ¿Ven? Tac. Bien. Ok. Tenemos esta pose. Después veremos cómo da en la animación final. Podemos seguir editándolo. Vamos a copiar esta pose acá. Ahí va, porque le hice algunas modificaciones. Ahora viene esta parte. ¿Sí? Esta parte también no va a ser tan explosiva. Si bien es un cambio... No me gusta del todo cómo quedó esto. A ver, un poquito menos. Un poquito más suave. No. Lo que no me gusta es que cambie tanto. Hice mucho lío con las manos. Las manos están cambiando mucho de pose. A ver ahí. Ahí me gusta más. La animación es un poco esto también, ¿eh? Ir, venir, ver, modificar, hacer. La vuelta acá, esta es la parte, las cosas que para mí son más difíciles. Volver de esta pose a esta, porque no va a volver tan explosivo como fue, ¿sí? Va a volver más tranqui, entonces. Y además hay un desplazamiento en los pies. Entonces para mí acá la clave es esta. Si esta es la pose final, la voy a llevar más adelante, ¿sí? Y voy a copiar esta pose acá. Ahí. Porque lo que yo quiero es lograr... O sea, la duración va a ser mayor, porque va a ser un acomodo. Y fíjense el movimiento que estoy haciendo con el cuerpo. Bajo y voy para un lado y para el otro. Entonces, lo que hago acá es... Tengo esta pose dos veces. Esta es la pose final y esta es la pose, digamos, el overshoot. Más que un overshoot va a ser un acomodo. Lo único que voy a hacer acá es llevar el torso más para este lado, ¿sí? Y nada, quizás desfasar un poquito las manos para dar algún movimiento. Generar unas variaciones. Les voy a mostrar cómo queda esto. Select similar. Esperen que borro esto. Ahí va. Bien. ¿Ven? Balanceo y vuelve. Tuc. Ahí. En base a esto, vengo acá, aplico un poquito de Twin Machine. Más ahí, capaz. Busco sobre todo las partes donde los brazos quedan medios polémicos. ¿Para qué? Para yo a mano
ajustar como me gustaría que se vean. Porque si no hago esto, el Maya cuando interpole, cuando pase las curvas automáticos, lo va a interpolar así de feo. De hecho ahora se lo voy a mostrar con alguna... Mírenlo ahora, ¿qué pasaría? Vamos a guardar por las dudas. ¿Qué pasaría si yo no hago blocking? ¿Sí? Y digo, bueno, quiero pasar de esta pose a esta. Miren esto. Mírenlo con sus propios ojos. Eso pasa. ¿Sí? ¿Ven? Hay momentos donde interpola feo, se colisiona, le falta intención, vuelve muy como... Cuando en realidad tiene que volver como... Tac, y acomodarse y seguir moviéndose. Entonces, para lograr ese efecto, es que uno cuando labura hace el blocking para trabajar e ir diciéndole al Maya cómo le gustaría que se interpole en estos puntos intermedios. Sumado a que también evitamos todo el quilombo del Euler Filter. Tengo en mi canal un tutorial al respecto que hice hace unos años, donde muestro justamente qué pasa cuando cambiamos muy bruscamente de una pose a otra, donde hay muchos giros, ¿sí? El Maya a veces se tara, no entiende bien cómo resolver eso, y es que quedan cosas raras. Entonces, sobre todo en giros, ¿sí? Si estoy animando un baile, un personaje que gira, o que da una vuelta para atrás, para adelante, una mortal, lo que sea, cuantas más poses le demos, más nos lo va a agradecer el Maya y más nos lo va a agradecer nosotros mismos, pero del futuro, ¿sí? Si fuese como Interestelar y alerta de spoiler, tuviese acá a mi yo del futuro golpeándome, ¿sí? Me diría, poné keyframes en el blocking, porque de verdad, nada, se agradece mucho a futuro. Bien, también lo que voy a hacer acá en esta etapa es, por ejemplo, en esta parte que anticipa para bajar, voy a copiar el ki de la pierna para que la pierna, por ejemplo, en la anticipación siga estando en el lugar, ¿ven? Ahí está en el lugar, ajusto la rodilla, para que no se abra tanto, y después se mueve la pierna, para también esto, mover las cosas a destiempo, ¿no? Y quizás acá solamente decir, bueno, en este ki solamente bajo un poquito el roll, ahí, pero que después se abra la pierna y se acomoda, ¿ven? Siento que me quedó un keyframe medio mal. No, hay una pose distinta de la otra. Creo que es esta que no la copia acá. Ahí va. Nada que ver, no importa. ¿Qué es lo que no estoy seleccionando? Estoy poniendo nervioso ya. El select similar anda medio raro hoy. No sé si es por el rig o qué onda. Ahí va, esto lo copio acá. Ahora sí. Bien. Perfecto. ¿Sí? Ahí va queriendo. Esto lo puedo bajar un poquito más. Esto puedo rotar un poquito más. Tratar de aplicar también todo lo que son los principios del overlapping. Bien, la mano la voy a bajar un cachito más. Ahí, supongamos. ¿Sí? Por ejemplo, bajo un poquito más una mano. Puedo aplicar Twin Machine sobre los dedos y decir, bueno, acá ya quiero que los dedos estén un poco más parecidos en la pose. A los dedos nomás. Ahí va. A la pose final. ¿Ven? Entonces también logramos esta asimetría en las poses. Puedo hacer que esta mano llegue primero. Ahí. ¿Sí? Tum. Y se acomoda. Vamos a dejarlo así por ahora. Después acá hace como el... ¿Qué me importa? Hace esta pose. La verdad que para esto puntualmente, para una pose tan pequeña, no hace falta tanto laburo de Twin Machine, podemos dejarlo así. Último tip, seleccionamos también todos los controladores, ¿sí? Estuve animando todo el tiempo con todo seleccionado acá arriba, me quiero morir. Estos son los filtros de selección, lo recomendable siempre es solamente tener los controladores, para no seleccionar sin querer un hueso, un mesh. Clase número 1, se lo digo a mis alumnos, me olvidé, porque hace rato que no doy clase. Select similar, seleccionamos todo y aplicamos un key. Por las dudas apretamos la S en cada uno de los keys que ya tenemos. Vamos a dar una repasadita a esto, como queda, ¿sí? ¿Ven? Ya tenemos el blocking. Por supuesto que esto se puede seguir pasando una etapa de lo que se llama Blocking Plus, que es seguir agregando más y más poses. Eso yo personalmente lo veo más útil o lo veo más en lo que es animación para publicidad, para cine, donde hay un trabajo extremo de la toma, de ese shot, de cada detalle.
tratar de llevarlo desde el blocking. Y es hermoso visualmente. Pero a nivel producción, para mí, cuando uno anima para videojuegos, esto así rápido, cuando uno tiene varias animaciones que hacer, varias poses, o varios actings que animar de un mismo personaje y tiene una fecha de entrega, además, con esto ya se puede presentar al director de animación y decirle, che, mira, ¿cómo ves este planteo? Porque también tengan en cuenta que en estas producciones uno anima todo el tiempo lo mismo. O sea, anima talks, que son personajes hablando, anima walk cycles, que son personajes caminando. Animamos esto, ¿no? Un talk más que puede estar happy o sad, o más neutral, o no sé, con miedo. Pero no dejan de ser personajes hablando y no dejan de ser muchos personajes que hay que animar es lo mismo. Entonces siempre de acuerdo al personaje, como les decía la otra vez, hay que tratar de encontrarle la vuelta, siempre un condimento, algo para probar. Entonces, nada, ya hay un flujo de trabajo que no es como cuando uno, repito, anima para audiovisual, para cine, para una toma fija, donde, bueno, esa toma que tiene que quedar como una obra de arte. No, acá la verdad es que es un poco más, no palo y a la bolsa, pero sí, ya hay una dinámica donde dentro de la producción uno se entiende, después de laburar un tiempo, y más o menos sabemos cómo es el producto para el que estamos trabajando, y este primer planteo de blocking, así más básico, es más que útil, ¿sí?, para lo que es la producción. Así que, dicho esto, espero que puedan aplicar, aunque sea algunos tips, no necesariamente todo, a su trabajo, al día a día, o nada, que les sirva un poco. También siempre yo oriento los tutoriales, no solamente para los que ya saben algo, sino para aquellos que quieren saber o que les interesa meterse en el mundo de la animación, y aunque no tengan el programa en sus casas, aunque no tengan idea, la parte más técnica, cómo resolverla, sepan el detrás de escena de las películas, de los videojuegos y todo lo que tiene que ver con animación, diseño y audiovisual. Así que, gente, dicho esto, esperen la tercera parte del video que va a salir durante esta semana o la otra, ¿sí? Y esperen también porque se vienen otros videitos, un poco hablando sobre todo, acá ya me estoy anotando algunos tips un poco más polémicos. Y como siempre les digo, si no nos volvemos a ver, cosa que espero que sí y que va a pasar, hasta luego y gracias.